Un santo para cada día. Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. 20 de junio, San Juan Fisher, cardenal y mártir, año 1535. Este santo mártir nació en Beverley, Inglaterra, en el año 1469. Su padre murió cuando Juan era todavía muy niño. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes, y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró con gran brillo de la famosa Universidad de Cambridge, y a los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad, y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerrector de la gran universidad. Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez y desilusionada de la vida de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual e impresionada por la santidad y la sabiduría de Tomás, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo, distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas, y a la que más ayudas concedió fue a la Universidad de Cambridge. San Juan Fisher recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la Madre del Rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza, y que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudios, que la biblioteca de la universidad solo tenía 300 libros, y que luego se consiguieron millares de ejemplares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller de la universidad, y este cargo lo tuvo hasta su muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En 1504 fue elegido nuestro santo como obispo, cuando solo tenía 35 años. Y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas las fuerzas de su recia personalidad. Iba personalmente a visitar a las chozas de los más pobres, distribuía limosnas con enorme generosidad, y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a visitantes, peregrinos y necesitados. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas. Hacía fuertes penitencias. En su mesa tenía frente a sí una calavera para recordar que también a él le llegaría la muerte y la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Decía que su deporte favorito era leer. Cuando le ofrecían otras diócesis que producían más en dinero, respondía: «No cambio a esta esposa pobre, pero amable y muy fiel, por la viuda más rica que exista». Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fisher fue elegido para atacar tan fatales errores, y escribió 4 voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo famoso. El embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país en ese tiempo, y el rey de Inglaterra exclamó: «Ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como Juan». En un sínodo o reunión de todo el clero de Inglaterra, el obispo Fisher protestó fuertemente contra la mundanidad de algunos eclesiásticos y la vanidad de aquellos que buscaban altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaba fuertemente los defectos que era necesario corregir, pero él personalmente daba buenos ejemplos de vida santa. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fisher fue el primero en oponerse a semejante escándalo, y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, aun con peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo.
Muchos le decían que la gran mayoría de los altos empleados oficiales aprobaban el divorcio del rey, y él les respondía: ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia. Yo para salvarme estoy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice, y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces lo llevaron a la cárcel. Otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias, y como no lograban que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en la terrible Torre de Londres. Estando en prisión, recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. El 17 de junio de 1535 le leyeron la sentencia de muerte. El rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y por no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Unos días después, al amanecer, llegan los guardias a llevarlo al sitio donde debía morir. Lleva en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esta frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me habías confiado. Esta lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le van a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica fundada por Jesucristo. San Juan Fisher ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obedecer.